Lectura del libro del Eclesiastes. Disfruta mientras eres muchacho y pásala bien en la juventud. Déjate llevar del corazón, de lo que te atrae a los ojos. Pero que tu Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del corazón, rehuye los dolores del cuerpo. Niñez y juventud son vanidad. Acuérdate de tu Hacedor durante la juventud, antes de que lleguen los días desgraciados y te alcancen los años en que dirás, no le saco gusto. Antes de que se oscurezca la luz del sol, la luna y las estrellas, y a la lluvia siga el nublado. Ese día temblarán los guardianes de casa y los valientes se encorvarán. Las que muelen serán pocas y se pararán. Los que miran por las ventanas se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino se apagará. Se debilitará el campo de los pájaros. Las canciones se irán callando. Darán miedo las alturas y mandarán los terrores. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no dé gusto la alcaparra, porque el hombre marcha a la morada eterna y el cortejo fúnebre recorre las calles. Antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la copa de oro, se quiebre el cántaro en la fuente y se raje la polea del pozo y el polvo vuelva a la tierra que fue y el espíritu vuelva al Dios que le dio. Vaciedad de vaciedades, dice el predicador, vaciedad de vaciedades y todo vaciedad. In every age, O Lord, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, retornen hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hail Mary, full of grace. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. While
they were all amazed, En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, métanse bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Verbum Domini. It is fantastic. Es fantástico ver tantos jóvenes aquí esta mañana. Sé que seguramente escucharon que yo iba a venir a predicar, así que se levantaron temprano para venir. Pero están aquí como jóvenes universitarios, para que lo sepa nuestra audiencia televisiva y nuestra congregación local. Estos jóvenes están aquí en preparación para el retiro que han de dirigir para sus compañeros estudiantes en las próximas semanas. Así que son futuros líderes de retiro para el retiro Despertar. Se están preparando este fin de semana a través de oración e instrucciones para abrir sus corazones al Señor, y el padre John Paul ha estado trabajando con ellos. Les daré un consejo. La próxima vez, búsquense un capellán que sea un poco más compasivo y no los haga levantar tan temprano. Universitarios en una misa a las 7 de la mañana es algo inaudito. Estoy bromeando, Padre John Paul, pero es maravilloso, lo más grande que puedan hacer, tal vez uno de los actos de caridad más grande que puedan hacer, un acto de misericordia hacia sus hermanos, invitarles a una relación más profunda y un encuentro con Jesucristo y a experimentar su misericordia y amor por ellos. Así que prometemos que oraremos por ustedes. En ese contexto miramos la lectura del libro del Eclesiastés el día de hoy, que habla de la ancianidad. Muy irónico. Creo que siempre hemos estado escuchando esto los días pasados. Vaciedad sin sentido, todo es vaciedad. Y es difícil al principio interpretar qué es lo que nos está diciendo el autor del libro del Eclesiastés. ¿Nos dice acaso que la vida es inútil y que simplemente vivimos día a día y que no tiene sentido? Así es como nos sentimos, pero eso no es lo que está diciendo. El libro del Eclesiastés, entre otros, le llamamos la literatura de la sabiduría. Así que es muy útil para nosotros tomar esta literatura de la sabiduría y utilizarla en nuestro momento de meditación, nuestro momento de oración, porque el autor del libro del Eclesiastés nos está hablando de manera muy sobria acerca de lo que se trata la vida. ¿Cuál es el significado de la vida? Esa es la pregunta aquí. Y cuando entendemos que el significado de nuestra vida está muy ligado a nuestra relación con Dios, una relación correcta con Dios, entonces nuestra vida tiene sentido, pero sin ello es una vida vacía y estéril, podría decirse. Miremos algunos de los pasajes de la lectura de hoy. Podemos decir que de muchas maneras lo que esta sección del libro del Eclesiastés nos dice, estos pasajes, estos comentarios que escuchamos tan a menudo, la gente mayor les dirá: disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud. Y no queremos decir que se vayan de fiesta hasta las 4 de la madrugada, sino que tengan entusiasmo en la vida, porque muy a menudo estamos mirando hacia el mañana, y se nos va el día de hoy. Así que la gente mayor reconoce eso y dirá:
Disfruta esta vida mientras la tienes y vívela plenamente. ¿Acaso no es eso lo que San Juan Pablo II nos decía, les decía a los jóvenes? Que reconozcan que la energía que tienen y la oportunidad que tienen de vivir para Dios el día de hoy, hay que reconocerla. Otros dirán que la juventud, los jóvenes no saben aprovecharla. Porque si me preguntan a mí que soy mayor, yo entiendo ese obsequio, ese don, ese tesoro de la juventud, y si lo pudiera tener nuevamente, lo valoraría. Pero los jóvenes muchas veces no valoran ese obsequio que han recibido. Así que eso es lo que escuchamos en este pasaje de hoy. Regocíjate, joven, mientras eres joven, y que tu corazón se alegre en los días de tu juventud. Y luego el autor de Eclesiastes les recuerda a los jóvenes. Sin embargo, recuerda que Dios te ha de juzgar. Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud antes de que llegue el maligno. Pero no es tampoco algo que queremos ponerles como un tono siniestro, como para que tengamos miedo y digamos, oh, Dios va a venir a juzgarme. No. Lo que el autor del Eclesiastes nos dice, disfruta esa vida que te ha sido dada, pero para poder vivirla de manera apropiada tienes que tener las cosas en perspectiva, recordar que hemos de rendir cuentas a Dios, quien es nuestro Creador y Padre amantísimo. Y hemos de recordar a nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Cuando Él habla de días desgraciados, se refiere a la ancianidad. Y no se trata de una desgracia como si fuéramos a ser condenados, sino que empezamos a carecer cada vez más y más de las cosas de la vida. Así que filosóficamente hablamos de ello como una desgracia, cuando no tenemos eso presente, aquello que debería estar presente. La energía que es apropiada para la vida súbitamente empieza a disminuir. Debemos poder ver nítidamente, pero perdemos nuestra visión. Debemos estar supuestos a escuchar bien, pero perdemos el oído. Y esas son cosas de las que él habla, de los días desgraciados que han de venir. Antes de adentrarme más en lo que se dice en el libro del Eclesiastés, escuchamos que esto también se refleja en los salmos. En el salmo de hoy, ¿qué escuchamos? 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Este salmo pues hace referencia a cuán breve es nuestra existencia terrenal, y se lamenta. Es como el paso de un día al siguiente, así de rápido acaban nuestras vidas. En el tiempo breve que tenemos en la tierra, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca. Así de rápido pasa la vida terrenal. La oración de nosotros es entonces, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Nuevamente vemos una referencia a mantener la mirada en el Señor para que vivamos esos días que hemos recibido de forma correcta, según el plan de Dios, según su gracia, según su voluntad. Y esto es lo que ganamos, sabiduría. Así es como es lo que sucede cuando vivimos según la sabiduría de Dios. Y quiero mencionar algo. Muchos de nuestros televidentes son inválidos o están en el hospital o en asilos. Yo sé que los efectos de la ancianidad no siempre se sienten como algo bonito,
Pero creo que si pensamos en ello, dentro del contexto de lo que dice el autor del Eclesiastés, él está describiendo ese proceso de envejecer, lo hace de forma poética y hermosa y resuena, creo yo, en nuestros corazones. Él dice, cuando los guardianes de la casa tiemblan y el hombre fuerte se dobla, los guardianes de la casa son hombres que han sido fuertes, nuestros padres, nuestros abuelos, y cuando empiezan a envejecer, empiezan a temblar, no por temor, sino que la gente mayor tiembla. Y luego dice, y los valientes se encorvan. ¿Acaso no es eso lo que ocurre cuando vemos a nuestros padres que solían lucir como un hombre fuerte, poderoso, invencible, capaz de protegernos y súbitamente, cuando llega la ancianidad, empieza a encorvarse y a verse cada vez más y más frágil? Está escrito, aquel que mira por la ventana se queda ciega. Cuando una persona envejece, se sienta por la ventana y poco a poco la vista empieza a fallarle. No pueden ver tan lejos como antes. Las cataratas les cubren los ojos y todo empieza a verse más opaco. La brillantez de los colores del mundo no son lo que solían ser antes. Y las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino se apagará. Así que cuando somos mayores no podemos salir y ser tan activos como cuando éramos jóvenes. ¿Cuántos de ustedes jóvenes, sus dormitorios o el apartamento donde vivan, es como un lugar donde simplemente van prácticamente a dormir solamente? No entran y se quedan y dicen, este es mi hogar. Casi no pasan tiempo ahí. Así que ustedes van y vienen. Pero a medida que uno envejece, uno se queda más y más confinado dentro de puertas cerradas. Todas las actividades de la vida, toda nuestra labor, hemos invertido toda nuestra energía de trabajo y luego llegamos al retiro y la ancianidad queda atrás. Y luego hay una referencia. Habla del temor a las alturas y a las calles. Cuando ustedes van a visitar a sus abuelos, ¿cuán a menudo ellos le dicen, súbete esa banquita y bájame eso? Porque cuando son mayores ya no pueden subirse. Y mientras más ancianos son, más temen lo que pasa allá afuera en la calle, los peligros de la calle. Miremos los reportes de las noticias en los últimos 3 días. No son los ancianos los que están afuera en las protestas, son los jóvenes, porque la gente mayor se vuelve cada vez y más temorosa. Eso es lo que ocurre cuando envejecemos. Y eso es lo que el autor nuevamente, el autor del libro del Eclesiastés, nos dice. Está dando una descripción perfecta de lo que ocurre cuando llegamos a la ancianidad. Voy a hacer breve referencia a esto. Cuando la alcaparra ya no tiene gusto. La alcaparra, en la época en que esto se escribió, hace referencia a lo que vemos en comerciales y en la televisión y en los juegos de televisión, de juegos de fútbol en la televisión. Esos productos que supuestamente han de ayudar cuando venden productos para ayudar a la vida amorosa, por decirle así. Si el autor del libro del Eclesiastés estuviera escribiendo esto el día de hoy, hubiera dicho algo así como, ustedes conocen el Viagra, conocen el Cialis, bueno, eso ya no funciona. Aún uno no quiere escuchar eso, pero eso es lo que dice el libro del Eclesiastés. Perdemos todo cuando envejecemos, señores. Perdemos la vista, perdemos el oído, perdemos las fuerzas, incluso perdemos ese aspecto de nuestra vida y lamentamos eso. Y luego el autor del Eclesiastés da una perfecta descripción de la muerte.
Se quiebra el cántaro en la fuente y se raja la polea del pozo. Y el polvo vuelve a la tierra que fue, y el espíritu vuelve al Dios que lo dio. Así que esa imagen de una polea rota, durante años hemos estado jalando la soga y sacando el agua del pozo. Podemos imaginarnos súbitamente que se suelta y empieza a envejecer y a soltarse hasta que finalmente termina cayendo dentro del pozo. Es una descripción del final de nuestra vida. Y dice, el polvo entonces regresa a la tierra que fue, y el espíritu vuelve a Dios. El aliento, el espíritu que hemos recibido de parte de Dios al momento de nuestra concepción, ese obsequio de Dios, la vida que únicamente puede provenir de Dios, regresa entonces a Dios quien la dio. Cuando estamos en el lecho de muerte de alguien, de un ser querido, ¿qué pasa? Esperamos y estamos con esa persona hasta el mismo final. Y ese final, ¿cómo suena? Hay una respiración trabajosa y súbitamente una exhalación. Y el cuarto se queda en silencio. Y tenemos esa experiencia en nuestra humanidad, la fragilidad de nuestra humanidad, la brevedad de nuestra vida. Ese aliento en nosotros llega a su fin y el alma nos abandona y regresa a Dios quien la creó. Dios a quien le pertenece el alma. Y en ello está el significado de nuestra vida. Si nos aferramos a esa realidad y entendemos esa realidad, todo este aspecto de vivir a diario sobre esta tierra súbitamente tiene significado y tiene sentido para nosotros. Si nos olvidamos de esto, esta vida se vuelve muy oscura y vacía. Deseo nada más mirar brevemente una sección del libro de Eclesiastés que leímos el jueves. Dice, una generación pasa y otra viene, pero el mundo siempre permanece. No recordamos a los hombres de la antigüedad, ni tampoco habrá conocimiento de los que vienen después. Y en esta sección del Eclesiastés, el autor habla de que podemos mirar un río, podemos pararnos junto al río y vemos que el río avanza constantemente. Y sin embargo, el mar a donde camina nunca se llena. Y el manantial nunca se seca. Y habla del sol que sale en la mañana y se pone en la noche, una y otra vez. Y nos invita a reflexionar sobre los hombres de todas las diferentes épocas que han mirado ese mismo sol. Gente que ha mirado ese mismo río. Somos igual que ellos. ¿Acaso siquiera recordamos a las personas que miraban el sol en los años 800 o en los años 1200, incluso en los años 1900? Todas esas personas ya fallecieron, vivieron su vida en la tierra. ¿Los recordamos? No, en realidad no los recordamos. Sabemos que existieron, pero su nombre no dura para siempre. Y miramos y decimos, quiero hacer un impacto tan grande en este mundo que será recordado para siempre. Imagínense, 100 años y 500 años, 1000 años en el futuro, ¿alguien va a recordar quiénes fuimos? Puede que puedan encontrar un video de YouTube, pero ¿acaso eso verdaderamente va a dejar una impresión profunda? No, y eso es lo que el autor del Eclesiastés nos dice. A menudo nos esforzamos por alcanzar esa memoria eterna aquí en la tierra. Queremos que nos recuerden, que quedemos conmemorados en un edificio, en una estatua, en un legado. ¿Y cuántas veces caminamos pasando al lado de una estatua y no sabemos quién esa persona era o qué efecto tuvo? Pero ahí está la estatua. Y eso no es algo malo. Si alguien ha dejado impacto en la historia, muy bien.
pero en realidad son eternos aquí sobre la tierra. No. Y eso es lo que el Eclesiastes nos dice, que el significado no es buscar que seamos recordados eternamente aquí, sino que el significado y propósito de nuestra vida es la vida eterna, la identidad eterna en el cielo. Así pues, como dice el autor de Eclesiastes, pasan los siglos aquí sobre la tierra, pero sobre lo que hemos de reflexionar es sobre Dios, Dios mismo, quien no tiene principio, quien no tiene fin, Dios quien siempre existe, la eternidad de Dios. Y sin embargo, en Él, cada uno de nosotros tiene una identidad y le es conocido a Él. Nuestro nombre está escrito en ese libro de la vida, el libro de la vida de Dios a través de nuestro bautismo, a través de nuestra perseverancia en su vida de gracia. Dios que está más allá de toda esta realidad temporal. Él toma posesión de nosotros, Él nos conoce y en Él tenemos el significado de nuestra vida. Y para poder entrar a participación de esa eternidad, para poder participar en Dios mismo, lo hacemos a través de Jesucristo. Así pues, llamamos a Cristo todo tipo de diferentes nombres. Y sin embargo, es en Jesús en quien tenemos ese significado y ese propósito con el paso de nuestros días. Y en el Salmo oramos: Señor, haz prósperas las obras de nuestras manos. Eso significa que todo lo que hagamos, que no sea inútil, tiene significado y propósito en los ojos de Dios, quien, según su plan, me colocó en esta existencia temporal, me colocó sobre esta tierra en este tiempo, el día de hoy, para que pueda servirlo fielmente, y eso tiene un efecto eterno y duradero. Quizás tal vez no aquí, pero un efecto eterno y duradero para toda la eternidad en el cielo. Así que eso es lo que le pedimos al Señor, que tengamos esa perspectiva apropiada de la vida y que podamos vivirla plenamente en su servicio.